En este vídeo vamos a hablar de uno de los juegos más misteriosos y extraños que Capcom tiene entre manos, un título que desapareció durante años y que ahora vuelve a asomar con una propuesta que no se parece a casi nada. Hoy toca hablar de Pragmata. ¿Qué tipo de juego es realmente? ¿Por qué genera tantas dudas? ¿Y por qué puede terminar siendo una de las sorpresas más raras y más interesantes de su año de lanzamiento? Vamos a ello. Pragmata es uno de esos juegos que no intenta gustar a todo el mundo desde el primer segundo. De hecho, es todo lo contrario. Es un juego que te desconcierta, que no se explica fácil y que parece hecho a propósito para generar preguntas. Y eso hoy en día ya es bastante raro. Desde que se anunció, Pragmata ha pasado por retrasos, silencio y cambios de rumbo, lo que ha hecho que mucha gente pensara incluso que estaba cancelado. Pero no, el juego sigue vivo y Capcom lo ha dejado claro. ¿Y qué es realmente Pragmata? Pragmata es un juego de acción y ciencia ficción con una ambientación futurista muy marcada y una narrativa que parece querer jugar con conceptos como la soledad, la tecnología, la relación entre humanos y máquinas y un mundo que no funciona como debería. Controlamos a un astronauta armado que viaja acompañado por una niña misteriosa en un entorno que mezcla ciencia ficción dura con una sensación constante de inquietud. No es un shooter clásico, no es una aventura típica, es algo más raro y precisamente por eso llama la atención. Uno de los puntos más interesantes de Pragmata es la relación entre sus dos protagonistas. Por un lado, tienes al personaje adulto preparado para el combate. Por otro, a la niña que parece tener una conexión especial con la tecnología y el entorno. Todo apunta a que la jugabilidad girará mucho alrededor de esta dualidad, combinando acción directa con habilidades más estratégicas o de control del entorno. Y esto puede dar lugar a situaciones muy distintas a lo habitual, donde no todo se soluciona disparando. Aunque todavía no se ha mostrado demasiado gameplay en profundidad, lo que se ha visto deja claro que Pragmata no quiere ser un shooter más. Se intuye combate táctico, uso del entorno, mecánicas especiales relacionadas con la tecnología y momentos más pausados que contrastan con la acción. Es ese tipo de juego que parece querer que pienses mientras juegas, no solo que reacciones rápido. Y viniendo de Capcom, eso genera bastante curiosidad. Visualmente, Pragmata es muy reconocible. Escenarios futuristas, ciudades abandonadas, estructuras gigantes y una sensación constante de aislamiento. No hay colorido exagerado ni explosiones cada 2 segundos. Aquí el peso está en la atmósfera. Es un juego que parece querer que te sientas pequeño dentro de un mundo enorme y hostil, y eso encaja perfectamente con el tono que transmite. Si te preguntas por qué Pragmata genera tanto debate, es porque es un proyecto raro dentro del catálogo de Capcom. No es Resident Evil, no es Monster Hunter, no es Street Fighter. Es una nueva IP con una identidad propia que Capcom se está tomando con calma. Y cuando una compañía grande hace eso, normalmente es porque quiere hacer algo distinto. Eso puede salir muy bien o muy mal, pero desde luego no va a pasar desapercibido. Pragmata ya tiene fecha de lanzamiento, el 24 de abril de 2026, y las plataformas confirmadas son PlayStation 5, Xbox Series XS y también en PC. Pragmata no es un juego para el hype rápido, es un juego para el jugador curioso. Si te gustan las experiencias diferentes, las historias que no te lo dan todo mascado y los juegos que se salen del molde, este puede ser uno de los títulos más interesantes cuando por fin llegue. No promete fuegos artificiales constantes, promete algo distinto, y eso hoy ya es mucho. En definitiva, Pragmata sigue siendo un misterio, pero uno de esos misterios que apetece seguir de cerca, porque cuando se revele del todo, puede sorprender a muchos. Y si ahora te apetece seguir con más juegos raros, ambiciosos y lanzamientos que vienen fuertes, en la pantalla final tendrás una lista de reproducción y un vídeo recomendado para continuar sin romper el ritmo, porque algunas respuestas llegan tarde, pero siempre merecen la espera. Así que recuerda, Pragmata no habla de un futuro lejano, habla de lo que ocurre cuando la humanidad se apoya demasiado en la tecnología y olvida lo frágil que sigue siendo. Un mundo frío, silencioso, donde cada paso pesa y donde avanzar no es cuestión de fuerza, sino de entender qué queda cuando todo falla. Es una historia sobre la soledad, la conexión inesperada y ese vínculo que nace cuando dos almas intentan sobrevivir en un lugar que ya no les pertenece. Porque en Pragmata el mayor peligro no siempre es el entorno, sino lo que estamos dispuestos a perder para seguir adelante. Cuando el futuro se rompe, solo queda confiar en lo que todavía es humano, y a veces en medio del vacío, una sola conexión puede ser la diferencia entre desaparecer o seguir existiendo. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.